Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Cristo, revelación del Dios invisible. El texto a meditar lo encontramos en Juan 1:14, que dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Mesías aún está todos los días con nosotros hasta el fin. Es la voz de Dios que habla al alma. Ningún razonamiento humano del hombre más erudito puede definir las operaciones del Hijo de Dios en la mente y el carácter humanos. Sin embargo, se pueden ver sus efectos en la vida y las acciones. Ejemplo, los insensatos y extraviados se vuelven serios. Los duros de corazón se arrepienten de sus pecados y los incrédulos se vuelven creyentes. Los ludópatas, los borrachos y los licenciosos se tornan juiciosos, sobrios y puros. Los rebeldes y los obstinados se hacen humildes y semejantes al Mesías. ¿Por quién es el cambio? Por el poder de Dios. Han aceptado y creído en el Mesías como el Hijo de Dios y Salvador. Cuando vemos esos cambios en el carácter, podemos estar seguros de que el poder de Dios que convierte ha transformado el ser entero. Dios es espíritu y no podemos verlo, pero sí vemos las evidencias de su obra en los caracteres transformados de los que eran pecadores endurecidos y obstinados. Así como el viento sopla con fuerza sobre los árboles elevados y los derriba, así el Hijo de Dios puede obrar en el corazón humano y ningún ser humano finito puede circunscribir la obra de Dios. No podéis ver el instrumento que obra, pero sí podéis ver sus efectos. Los que no solo oyen, sino que hacen las palabras del Mesías, ponen de manifiesto en el carácter su operación poderosa. El resultado de la obra interna del Mesías se demuestra en la conducta externa. La vida del fiel creyente se oculta con el Mesías en Dios, y Dios reconoce a los que son suyos declarando: Vosotros sois mis testigos. Ellos testifican que el poder divino está influyendo en su corazón y dando forma en su conducta. Sus obras dan evidencia de que el Mesías está actuando en el hombre interior. Los que se relacionan con ellos están convencidos de que tienen al Mesías como su modelo. Los que están en unión con Dios son conductos por los que fluye el poder invisible. La vida interior del alma se revelará en la conducta externa. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Cristo es el esplendor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. El Mesías, como Salvador personal, vino al mundo. Como Salvador personal ascendió también al cielo y como Salvador personal intercede en las cortes celestiales ante el trono de Dios en nuestro favor. Es nuestro consolador, nuestro abogado defensor. El Mesías, la luz del mundo, la gloria del Padre, veló su luz inaccesible de su divinidad, viniendo a vivir como hombre entre los hombres para que ellos pudieran verlo sin ser consumidos y poder conocer a su Creador. Desde que el pecado separó al hombre de su Hacedor, nadie vio jamás a Dios, sino manifestado en el Mesías. El Mesías declaró: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Mesías vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios quiere que sepan, arriba en los cielos, abajo en la tierra. En las anchas aguas del océano vemos la obra de la mano de Dios. Todas las cosas creadas atestiguan su poder, sabiduría y amor. No obstante, ni las estrellas, ni el océano, ni las cataratas nos enseñarán a conocer la personalidad de Dios tal como nos fue revelada en el Mesías. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la naturaleza para retratar a lo vivo su personalidad y carácter. Lo fue en su Hijo amado. Mandó a su Hijo al mundo para que manifestara el carácter de Dios. En la medida en que la humana visión pudiera mirarlos, la naturaleza y los atributos del Hijo invisible, habiéndose humanado, vino al mundo para ser uno con la humanidad.
y al mismo tiempo revelar a nuestro Padre Celestial a los hombres pecadores. Aquel que había estado en la presencia del Padre desde el principio. Aquel era la imagen expresa del Dios invisible. Era el único capaz de revelar a la humanidad el carácter de la deidad. En todo fue hecho el Mesías semejante a sus hermanos. Fue hecho carne, como lo somos nosotros. Sintió el hambre, la sed y el cansancio. Fue reconfortado y sostenido por el alimento y el sueño. Compartió la suerte de los hombres y no obstante fue el Hijo de Dios sin mancha, tierno, compasivo, lleno de simpatía, considerado como el fiel suplicante al Padre a favor nuestro. El Mesías representó el carácter de Dios y se consagró siempre al servicio de Dios y del hombre. El reflejo de la gloria de Dios se verá por la eternidad en el rostro del Salvador. En los milagros de Cristo, la humanidad pudo ver el poder invisible de Dios. Es más, la naturaleza plena y sus leyes dan testimonio de su poder invisible. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga.